Recuerden, ¿qué es lo que estábamos viendo la última vez? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien recuerda qué estábamos viendo? ¿Alguien se acuerda? No acabo de pasar tanto tiempo. ¿Alguien se acuerda qué es lo que estábamos viendo? ¿Nadie se acuerda? A ver, Profe, ¿no era lo de probabilidad máxima o algo así? ¿Probabilidad ¿sí? mínima? Máxima, mínima, una distribución de probabilidad. ¿Sí? Este, a ver, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos de que, aquí vienen las gráficas? ¿Se acuerdan que hablábamos sobre los datos para dónde están, si los datos están más cargados para la izquierda o más cargados para la derecha? ¿Se acuerdan de eso? Que estábamos viendo lo de los COVID. ¿De cuál era A ver, estábamos viendo dos cosas. Uno, la probabilidad de que te enfermes, o sea, de acuerdo a la distancia y de acuerdo a que usas tapabocas o no, y la probabilidad, que esa es la función, la distribución de la probabilidad de que la variable tome diferentes valores. A ver, vamos a verlo de la siguiente manera. Uno, es la probabilidad de un evento, o sea, la probabilidad de que Annette se contagie. Ok, es la probabilidad de una sola persona. Ahora, la probabilidad de la variable, de que la variable sean, nadie se contagie, una persona se contagie, dos, tres, cuatro, cinco, es lo que estamos analizando, ¿sí? Estamos analizando los posibles valores de probabilidad para una variable. ¿Se acuerdan que hablábamos de una variable aleatoria discreta? ¿Hasta aquí vamos bien o no? ¿Se acuerdan que decíamos, qué pasa cuando las barritas de probabilidad están más cargadas hacia la izquierda, como estas curvas? ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan o no? Sí, había dicho que, bueno, un ejemplo que están más cargadas hacia la izquierda es que son de mayor a menor, por decir, digamos, si en estos 2 años de 2020 a 2021 es cuando en el 2019 empezó el COVID, del 2019 al 2021, voy a ver qué tan grave fue y cuánto ha disminuido, cuánto se ha controlado, que podría ser de mayor a menor o de menor a mayor, según a lo que yo recuerdo. Sí, o sea, lo que dice cuando son cargados a la izquierda significa que las probabilidades de valores pequeños son más altas. Es decir, como tienes mucha razón, si desde el principio, si desde los marzo de 2020, si en marzo de 2020 la gente hubiéramos sido más conscientes y todas hubiéramos usado tapabocas y hubiéramos tratado de no, de tener cierta distancia, la probabilidad de contagio hubiera sido muy baja. O sea, hubiera sido como lo ven aquí, estas curvas. Fíjense cómo las frecuencias tiran hacia abajo. Esto significa que las probabilidades de que se hubieran, las probabilidades más altas es que se hubieran enfermado pocas personas, ¿sí? Porque están en los valores de 1, 2, 3, es decir, los primeros, ¿sale? ¿Qué pasa cuando la curva está al revés? Cuando la curva en lugar de estar sesgada hacia la izquierda, o sea, cargada así, está cargada hacia la derecha. ¿Qué entenderíamos? ¿Cómo es nuestra distribución de probabilidad? De nuevo, esta. Imagínense que está al revés, que no está cargada para acá, sino está cargada para... no, 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 esa no es la idea. Que no está cargada para acá, sino está cargada para la derecha. ¿Qué es lo que significaría? Que ha aumentado en el último porcentaje, digamos, en el caso del COVID en el último año, en el año más reciente. Que la probabilidad de que haya más contagios es más alta. Ah, sí, sí. ¿Sí? Que la sí, o sea, a ver, te lo voy a poner en términos de otro ejemplo que sería los clientes.
Si la curva como la tienes aquí, significa que vas a tener, las probabilidades más altas es que vas a tener pocos clientes. ¿Cómo te gustaría que tuvieras tu negocio? ¿Con la curva hacia la izquierda o con la curva hacia la derecha? Hacia la derecha, ¿no, profe? Exacto, porque ¿qué Mayores es lo que clientes. te diría si estuviera hacia la derecha? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es lo que te diría si la curva estuviera más cargada hacia la derecha? Que la clientela ha aumentado favorablemente, perdón. Sí, o sea que las probabilidades de que las probabilidades de, de que tengas más clientes son más altas. A ver, ¿sí queda clara la idea que las probabilidades de que tengas más clientes son más altas? Por ejemplo, aquí en esta curva no. En esta curva las probabilidades de que tengas más clientes, que son las que de este lado, son bajas. Las probabilidades de que tengas menos clientes son más altas. Las probabilidades, ¿sí? A ver, por ejemplo, algo que yo recuerdo de adolescente, de jovencito, cuando estaba jovencito, siempre te quedabas, o sea, como que te quedabas con una idea muy tonta, ¿no? De que decías, ibas a bailar, ¿no? Ibas a una disco o algo así. Ibas con la idea de que no voy y veo, por ejemplo, una muchacha muy bonita, ¿no? Imaginemos que Lupita está bien linda, bonitos ojos, bla, bla, bla. Y una pregunta, ¿por qué no la invitaba a bailarlo? ¿Por qué no la invitaba a salir? Digo, estaba hablando de cuando ella era joven. Por la probabilidad que creíamos que era muy poco probable que nos aceptara la invitación, digámoslo así. Exacto, tienes toda la razón. O sea, decías, no, pues la chava está preciosa, va a tener un montón de galanes, ¿no? Entonces, pues no, no, la invito a salir, ¿no? Lo cual obviamente no es cierto, ¿no? A veces puede ser una muchacha que no esté muy agraciada y sea así como que, ay, no, primero te barre, ¿no? Y luego, o una muchacha que sea muy guapa y que sea pues, igual, salir a bailar no tiene nada de malo, ¿no? De hecho, ahorita que me acordaba de eso de salir a bailar, hace muchos años, era maestro de la INEA, me toca ir a un pueblito alejado, ¿no? Allá por Salinas, me acuerdo muy bien. Y en la noche, porque me tenía que quedar hasta el día siguiente, había baile. Entonces, igual era esos lugares donde las mujeres todas se sentaban en unas sillitas ahí. Y creo que me decían que había una diferencia, no recuerdo, pero había algo que decía, las casadas son las que están de este lado y las solteras están del otro lado. Y todos los hombres estamos del otro lado. Entonces, dije, bueno, y si te equivocas e invitas a una casada, pues ya el marido a ver si no te saca una pistola, ¿no? O y si saca una soltera pero tiene novio, pues a ver si el novio no se enoja también contigo, ¿no? Entonces, dije, bueno, como la probabilidad es así de ambigua, lo que hice fue me regresé al lugar donde me dieron para poder dormir, porque era una escuelita, o sea, había unos mesabancos y ahí los junté y ahí me dormí, ¿no? Pero no fui, me salí. ¿Por qué me salí? Pues porque la probabilidad de que me equivocara, y bueno, dice alguien, el problema, pues si te equivocas, pues no falta de que la muchacha siempre te diga, digo, porque a mí me llegó a tocar que me dijeran, es que sabes que tengo novio y se molesta. Ok, va, no hay problema. Pero acá si te molestan, te sacan una pistola, ¿no? Y bueno, estamos hablando del, del 86, el 88, ahorita está peor, ¿no? Porque pues ahorita hay narcos y cosas por el estilo. Entonces, ¿a qué nos referimos con la probabilidad? La probabilidad de un evento, ¿va? Eso es lo que estamos trabajando, probabilidades de eventos. ¿Cuáles son eventos más probables o cuáles son eventos menos probables? Aquí está interesante esto, ya más para acabar con esa parte. Estábamos viendo la probabilidad de la distribución de probabilidad de binomial, donde lo que estás viendo es un éxito o fracaso, ¿sí? Entonces tiene dos cosas, que se dé el evento o que no se dé el evento. Entonces, lo que estás midiendo es la probabilidad de que, en el caso, ¿no? De la probabilidad de que la muchacha
acepte salir a bailar conmigo. O sea, que puede ser, y decíamos que tenía ciertas características, ¿no? De rápido, un experimento de Bernoulli, que también le llaman así, distribución de Bernoulli, te dice de que cada prueba es independiente. Es decir, en el caso del baile, o ya si saco a bailar a Lupita, eso no me garantiza que después Juanita va a querer bailar conmigo. Ni esta Rosa o Laura, o sea, no, me explico. O sea, simplemente cada una, bueno, no sé. Ahí sí me queda la duda. O bueno, nada más, hace que nada más por curioso. El hecho de que una bonita haya querido bailar conmigo implica que las otras bonitas también bailen también conmigo o no tiene nada que ver. A ver, díganme Podría si son. podría A ver, ser, sobre todo las mujeres. Las mujeres, díganme si es un resultado independiente o no. ¿Son resultados independientes o no son resultados independientes? Independientes es que no tiene nada que ver. A ver, alguien que me haga, que me diga, a que ver, me resuelva la duda. ¿Qué pasó? digamos que invito a Lupita y luego invito Ajá. a María y luego invito a Julia y luego invito invito como a 10 y de esas Ajá. 10, 8 me dicen que sí. Es más probable, ¿no? Que la número 11 también me diga que sí. ¿Por qué? Ah, sí, Porque ya la claro. mayoría me dijo que sí. Sí, siempre y cuando habría que ver, sí, de hecho lo que tenemos que ver es primero la posibilidad de que una te diga que sí. Ahora, precisamente lo que le preguntaba a tus compañeras es de que si el hecho de que ya te vieron bailando con alguien, sobre todo si es la más bonita porque al final de cuentas eso es algo cultural, la pregunta es que si eso influye o no influye, esa es mi duda, que si el evento es independiente o no. O sea, el hecho de que te hayan viendo bailar con otra, de alguna manera influye para que la siguiente también te acepten bailar, ¿sí me explico? O sea, a lo que nosotros llamamos independencia de los resultados, es de que el hecho de que son independientes cuando no tienen nada que ver. O sea, como dices, si ya me vieron bailando con una, pues no tiene nada que ver con que la siguiente quiera bailar conmigo. O sea, es independiente. Eso sí es que no tiene nada que ver. Ahora, si sí tiene que ver, entonces, entonces no se aplica la distribución binomial, se aplicarían otra distribución. ¿Sí me explico? O sea, el caso, por ejemplo, de la publicidad. Cuando alguien compra algo, por ejemplo, un celular, un iPhone o algo así, y la otra persona lo compra porque lo compró la primera. Entonces, en ese caso, no son independientes, ¿sí? No son independientes porque está condicionado a lo que hizo la otra. Son probabilidades condicionadas, ¿no? No sé si se han fijado que hay ciertas cosas que depende una cosa de la otra, ¿no? Por ejemplo, cuando son muy amigas, muchas veces estudian la misma carrera. Entonces la selección no fue independiente. Entonces las compañeras, ¿alguien que quiera opinar de rápido? Ah, Com- en el baile, sí Ajá. en los bailes puede que no sea dependiente, tal vez. Depende del tipo de baile, ya ve que hay mucho tipo. Y Ah, bueno, sí. si depende el público también. Depende de la mentalidad del público. Ah, Ah, sí, también. si Digo, a mí baila me vale, con la pero, más. Ay, perdón. pero depende también entonces del público, o sea, de que te vean y que Ujú, te digan, ay, ¿con quién andas? sí, depende de la mentalidad del público. Porque, por ejemplo, yo he oído como, por así decirlo, bailes de rancho. Ajá. Entonces, ahí depende mucho la mentalidad del público porque pues ahí todos ven todo. Y Entonces, no es independiente. no, ahí sí influye mucho, por ejemplo, si un chavo invita a la más bonita y ella acepta, todas las chicas van a quedar integradas como por qué salió a bailar con él. Sería como de, ¿será que baila muy bien o cosas así? Está guapo, O de que bla, tiene bla, bla. algo, o sea, que tiene algo Exacto. que les va a agradar a todas. Pero en los casos de la ciudad, no. No, siento que ella sí es muy independiente, o sea.
Cada quien ¿Y sale qué se con... está fijando realmente, verdad? Ujú. Sí, no, tienes toda la razón. Que de hecho, o sea, lo que estamos hablando de lo que dice Fátima tiene que ver con el concepto de dependencia de resultados, ¿sí? O sea, los resultados no pueden ser iguales para todos los contextos. ¿Por qué? Porque siempre tienes, siempre hay factores que influyen más que otros, siempre. De hecho, por ejemplo, cuando cambiaron las elecciones, por decir, hubo un gran escándalo que fue el de Analytica, Cambridge Analytica, que lo que hicieron con las redes sociales, ya ven que ahorita está caído Facebook, lo que hicieron con las redes sociales es que, por ejemplo, había un candidato que la gente no quería. Entonces lo que empezaron a hacer es que como las probabilidades eran bajas, empezaron a analizar cómo cambiar la probabilidad, ¿sí? Entonces lo que hicieron, se dieron cuenta que la gente, en el caso por ejemplo de Trump o de López Obrador, lo que hicieron las redes sociales fue motivar mensajes que cambiaran las probabilidades a favor de ciertos candidatos. Y eso es vil publicidad y propaganda. La propaganda puede cambiar las probabilidades. Como decía ahorita Fátima, la propaganda del muchacho que dice, es que tiene algo que la muchacha vio y las demás dicen, ah, pues yo también, me explico, que tenga un buen carro, que tenga porte, no lo sé, ¿va? Pero es propaganda. Y la propaganda sí cambia las probabilidades. ¿Sí? O sea, el que digas, oye, pero a mí me ha pasado, ¿no? En pasar con las papas Pringles. A mí la verdad las veces que le... Antes de avanzar, les contaba que antiguamente para la época de su servidor, cuando yo era alumno, que estamos hablando de 1988, más o menos 88, 89, 88 lo más seguro. Casi no teníamos computadoras, o sea, era muy poquito. Entonces necesitábamos esta tabla, como ven, y en esta tabla te ayudaba a obtener la probabilidad de éxitos. Esta tabla no es otra cosa más que esta formulita desarrollada. Entonces, en lugar de hacer la fórmula, usábamos la tablita y nos enseñaban a cruzar datos, o sea, decíamos la probabilidad de obtener K éxitos, entonces decías 20 éxitos, 21 éxitos, 22 éxitos, con una población de 2, de 3, no, la probabilidad de, si tienes dos de población, la probabilidad de 0, 1 y 2, o sea, la probabilidad de que de esos dos ninguno tenga éxito, uno tenga éxito o los dos tengan éxito. La probabilidad de que este 0 tenga éxito, 1 tenga éxito, 2 tenga éxito o 3 tenga éxito. Y P es la probabilidad del evento solo. De nuevo, estamos hablando de dos cosas. P es la probabilidad, a ver, regresando al ejemplo del baile. P es la probabilidad de que la bonita me diga que sí. ¿Sí? Es una probabilidad única. Pero lo que estamos midiendo aquí es la probabilidad de que ninguna bonita, dos bonitas, tres bonitas, cuatro bonitas me digan que sí. O sea, no estamos hablando de un solo evento, sino de los posibles eventos que sucedan. Por ejemplo, si yo tengo un salón de clases, quiero saber cuánto es la probabilidad de que no se enferme nadie, de que se enferme uno, se enfermen dos, se enfermen tres, se enfermen cuatro. Estamos. Entonces, estamos hablando de una distribución de probabilidad. Son dos probabilidades. Uno, la probabilidad independiente, o sea, la probabilidad de un evento. Y dos, la probabilidad, que es lo que vamos a medir, que es lo que estamos midiendo, de que la variable tome diferentes valores. ¿Sale? ¿Para qué me sirve eso, compañeros? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Pues te sirve más que nada yo al mi ver para hacer como, pues no una predicción, pero sí, digamos, una posibilidad, ¿verdad? Ahora sí, como dice pues sí, pues una posibilidad de qué tan posible es que Una pase. decisión. Exactamente, poder tomar una decisión. Tomas decisiones. A ver, por ejemplo, en el caso del ejemplo del baile de la bonita,
¿Cuál es la decisión que debes de tomar? Si la invitas o no, ¿están de acuerdo? Sí, sí. Esa es tu decisión que tienes que tomar. La decisión de si abres un bar o no abres un bar. La decisión de si llevas un grupo de personas, si ofreces un viaje o no. O sea, por ejemplo, imagínate, hay una página creo que se llama Escapémonos MX y tiene varios tours que están buenos, pero pues, la mayoría yo ya fui. Entonces, por eso ya. Y de hecho, una vez que se me ocurrió ponerle me gusta, de repente me empezó a llegar la propaganda, ¿no? De que, mira, hay esto y hay lo otro. Entonces, obviamente es negocio, ¿no? Pero entonces, lo importante es la decisión de que, oye, a ver, por ejemplo, ofrezco un viaje que vayan a ver conventos, hay la probabilidad de que se llene el autobús o no. O sea, de que como mínimo se llenen, no sé, 30. Entonces ves esa probabilidad. Si la probabilidad es demasiado baja, no lo haces. Si la probabilidad es más de 60, sí lo haces. ¿Me explico? O sea, tomas la decisión en base al valor de probabilidad. Regresando a esta tablita, si los valores de probabilidad te dan, por ejemplo, aquí punto .6, punto .5, cosas por el estilo, punto .8, punto .9, ¿sabes qué? Si lo hago, ¿no? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué tomaría la decisión? Si voy a invitar a la bonita del baile y mi probabilidad es de punto .8574 de que me diga que sí. De que una bonita me diga que sí, dos bonitas me digan que sí, tres bonitas me digan que sí. ¿Qué es lo que haría cuando tengo probabilidades de punto .97, punto .85 y punto .72? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo correcto que debo de hacer? De tomar la decisión que sí o tomar la decisión que no. Tomar la decisión que sí, profe, porque ya hay un mayor rango de probabilidad. Porque hay una probabilidad muy alta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes no lavan ropa? Sí, yo sí. Sí, Bueno, fue lo bastante. que me tocó. Sí, bueno, no la lavo yo, obviamente la lava la lavadora. Digo, yo nada más la agarro y la echo ahí, ¿no? Y la cuelgo. Pero yo me voy o sea, siempre entre semana, o sea, generalmente se hace el fin de semana, ¿no? Jueves, viernes, sábado. Entonces, adivinen qué es lo que hago siempre, como para el miércoles, el jueves, qué es lo que checo siempre. Casi siempre. Adivinen qué es lo que checo. ¿Cuánta ropa hay y cuánta tenemos sucia? No. ¿Cuál es la probabilidad de lluvia? Ah, no, pues bueno. Pues sí. Digo, No, porque es al que yo final de checo cuentas. primero cuánta ropa hay y ya después Si veo. no hay mucha. No, claro, lo que pasa es que nosotros es de los cuatro, de mis hijos y mi esposa y yo. O sea, es una sola, no la vamos por persona, la vamos en todo el grupo. Sí, porque saldría muy caro. No es eficiente. Entonces, el día que se lava es el día. ¿Cuál es el día que más preferimos lavar? Normalmente les digo, como dicen, hay un rango entre el jueves y el domingo. ¿Qué nos ayuda a decidir cuál de esos días es el que conviene lavar? El que tenga mayor que o menor que. El que tenga mayor probabilidad de que salga el sol. El que tenga menor probabilidad de lluvia. Porque aunque no salga el sol, por ejemplo, ahorita, ¿no? Si te fijas, bueno, por lo menos aquí en mi casa está todo nublado, ¿no? O sea, no hay sol, propiamente está nublado. Pero aún así se seca, sí se alcanza a secar la ropa. Pero ¿cuál es cuando obviamente no? Pues cuando está lloviendo. Entonces, ¿qué es lo que busco cuando haya menor probabilidad de lluvia? Entonces, la variable de probabilidad son las horas. Entonces digo, ¿a qué horas tiendo? O sea, imagínate que te dice, y sí pasa, ¿eh? Bueno, no sé, ahorita que me voy a ese cuento, se los voy a poner de rápido. Digo, porque yo lo hago todos los días, todos los fines de semana hago lo mismo, ¿no? ¿Qué hago? Hay varias apps, ¿no? Pero entras, por ejemplo, a Yahoo y preguntas por el clima, ¿no? Clima, clima en México, clima en San Luis Potosí. Pero fíjense qué hago yo siempre. Checo el clima, por ejemplo, ahí te dice
La temperatura más alta, la temperatura más baja. ¿Sí? Tormentas dispersas hoy. Pero hay una cosa que me encanta, la distribución de probabilidad del día. En la distribución de probabilidad es esta, a ver, sí, pues muestra publicidad, permitir anuncios, ya, no molestes. Ok, sí, ya. Ok, entonces le digo San Luis Potosí, y fíjense cómo es la distribución de probabilidad del día. La distribución de probabilidad sí permite anuncios. Me dice que lo tengo bloqueado. Ya sé que lo tengo bloqueado. Ok, pero fíjense cómo te dice aquí. A las 2 de la tarde tienes un 30% de probabilidad de que llueva. A las 3 tienes un 30. A las 4 tienes un 50. A las 5 no hay probabilidad. A las 6 hay un 30. A las 7 no hay. ¿Sí? Entonces, ¿para qué te sirve estos valores? ¿Para qué les sirve eso, compañeros? ¿Nunca lo han intentado hasta para salir a la calle? ¿Checar cómo están los pronósticos? Sí, bueno, por lo general las veces que yo lo hago, y la mayoría me imagino yo, es para prevenirse, que si esto va a llover, pues me cargo un paraguas o un impermeable, o si voy a comprar algo que es muy peligroso o dañino que se moje, digo, no, pues sabes que me llevo una bolsa o me voy en carro o en taxi o así. Esto, compañeros, es una distribución de probabilidad, donde a qué horas es más probable que llueva a las 4 de la tarde, y a qué horas es menos probable que llueva a las 5. O sea, va a hacer una lloviznita y luego se va a ir. ¿Sí? Por ejemplo, eso sería muy útil ahorita en noviembre, diciembre, enero. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan cómo es nuestro querido clima de San Luis? ¿Cómo es nuestro querido clima? Sobre todo ya en Es invierno. muy cambiante, bueno, últimamente es muy cambiante, pero actualmente porque por decir en la mañana puede hacer mucho frío, en la tarde bastante calor y ya por la tarde empiezan las nubes o igual el frío. Exacto, entonces una pregunta. ¿Tú crees que esos pronósticos, esa distribución de la variable de probabilidad te sirva? Sí, 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 sí serviría para un menos prevenir, ya que si el pronóstico dice que estará nublado todo el día y solo hay una parte de sol de cierta hora, en su mayor parte del pronóstico acertó, entonces ahí te sirve. Ahora, como guías de viajes y demás, ¿tú crees que esa información te es útil? Sí, también cuando te dan información de otro lugar, por decir, la última vez que yo salí de viaje fue a Guadalajara y por decir, aquí en Ajá. México, aquí en San Luis no había ningún tipo de pronóstico de lluvia ni nada, pero en Guadalajara sí, entonces, en cuanto nosotros dejamos de noche, nos fuimos a las 11:30 y el autobús llegó a las 5. A las 5 estaba un aguacerazo, pero a lo que daba, profe, y en San Luis no cayó ni una gota. Entonces, sí ayudó el pronóstico porque nos llevamos unas botas para los charcos y esas cosas, un impermeable y un paraguas, entonces nos prevenimos a pesar de que aquí no había ese clima. Muy bien. Entonces, si te fijas, pero como dicen, o sea, lo interesante de la distribución de probabilidad es que te dice a qué horas va a haber más probabilidad y a qué horas va a haber menos probabilidad. Ya sabemos que aquí en San Luis es clásico la gente que de repente lleva su suétercito en la mañana, ¿no? O sea, o llevas el suéter puesto y a mediodía ya lo llevas en la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque en la tarde va a volver a hacer frío. ¿Se acuerdan de eso? Entonces la distribución de probabilidad de la variable es que las temperaturas muy temprano son bajas y luego más adelante como a las 11, 12 del día vuelve a subir y luego más adelante como a las 5 o 6 de la tarde vuelve a bajar. Eso es una distribución, ¿ok? ¿Sí queda claro para todos o no? ¿Por qué son útiles? ¿Sí, compañeros, o no queda claro? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, en realidad deberíamos de estar acostumbrados a eso. Deberíamos de estar acostumbrados a que, oye, ¿cuál es la probabilidad el caso, para ustedes de turismo, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, que ocupen mi hotel en temporada alta? Pues muy alta. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ahorita en el mes de que estamos en octubre, ¿cuántos clientes tienes? Pues bien poquitos. Oye, ¿por qué no hacemos propaganda? O sea, ¿por qué no nos dedicamos a todos los que se están jubilados y les hacemos un 50% de descuento y tratamos de llegar a ellos?
¿Por qué hacemos eso? Para cambiar nuestras probabilidades. ¿Están de acuerdo? Sí, es para aumentar las probabilidades, como también las constructoras, cuando les preguntas sobre una casa, por si la constructora ni en cuenta sabe que existes, pero en cuanto les preguntas, aunque nada más quieras preguntarles el precio, están a dale, 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 y yo sí he conocido varias personas que por lo mismo de que están mandándote mensajes y mensajes, les compran más casas, en lugar de que en un año les compren 5, ya les compraron 20 casas, entonces aumentaron su probabilidad, al menos no Sí, con ofertas, pero sí con la atención al cliente de estar a dale y dale. sí, claro, muchas veces la diferencia entre una venta u otra es la atención. Y también hay estudios que definen eso, ¿no? O sea, depende cómo trates a la gente y cómo la atiendas, es como, sí, bueno, eso ya es ventas, pero sí tienes razón. Todo eso se basa en probabilidades, ¿eh? Otra distribución, la primera que vimos, primera distribución fue la de, ¿cómo se llama? La distribución de binomial, la distribución de Bernoulli, que también le llaman binomial, es lo mismo. Vi que viene de 2. Ahora, otra que hay muchas, ¿eh? Aclarando, por ejemplo, yo con los de industrial veo 11, con ustedes voy a ver 3, pero aclarando que la carrera de industrial se basa en eso, ¿eh? En esta distribución, la de Poisson, este, aparecen procesos que tienen una dimensión temporal o espacial. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a casos donde estamos hablando, por ejemplo, el número de clientes que llega entre tal punto y tal punto. El número de, el agua, el número de la cantidad de agua que llega en un cierto lugar. O sea, esa es, la cantidad de agua es una dimensión espacial, o sea, porque es un espacio. O sea, la probabilidad de que cuántos milímetros caigan. Ahorita que vimos el pronóstico, ¿sí? Si se fijan también, y eso es importante, en el pronóstico, no nada más te dice que va a llover, sino también te dice cuánto va a llover. Entonces eso es importante para para nuestro caso, porque eso quiere decir, o sea, no, eso ya me hizo bolas esto. Bueno, eso quiere decir que o sea, fíjense aquí que también te dice 2 milímetros, 1 milímetro. 1 milímetro es igual que eso, nada más van a ser unas chispitas, o sea, pringueando, creo que le llaman, ¿no? Al revés, acá te dice que va a ser de 0.4, o sea, es 4 veces más que aquí. Entonces, eso también puede ser una dimensión espacial, o sea, cuánto cae en un determinado espacio, ¿sí? Entonces te dice, pero que, o sea, que abarca una dimensión temporal o espacial y que además tiene una baja probabilidad que ocurran, ¿sí? Casos, número de llamadas telefónicas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí al lado mi celular y en los últimos 2 semestres me han interrumpido unas 2 veces, o sea, en 32 semanas, me han interrumpido como unas 4 veces con llamadas de los bancos. La pregunta es, tendría la probabilidad de que me llamen es baja, ¿no? O sea, porque han sido 4 veces en 32 semanas, o sea, una vez cada 8 semanas. ¿Tendría que apagar mi celular para que no me molesten o daría lo mismo porque la probabilidad es muy baja? La pregunta es, ¿apago mi celular o no? Sí, para que sea totalmente un 100% de probabilidad seguro de que ya no lo molesten. Claro. Sí, claro, pero también el problema es de que si ocurre algo y alguien me necesita llamar para algo importante, no lo voy a poder atender tampoco. Pues sí, podría, por decir, la opción de bloquear a ciertos grupos o ciertas Sí, personas, claro, claro. o simplemente desinstalar la aplicación y digan, ¿saben qué? En caso de alguna emergencia, llámenme directamente a mi número. Exacto, sí, sí se puede. Pero sí, o sea, Poisson está orientada a casos donde estamos hablando de tiempo o estamos hablando de un espacio, una distancia, y que la probabilidad es muy baja. La función de probabilidad está dada por esta fórmula. El exponencial de menos L por L a la K sobre K L factorial, donde L es la media, donde la media y la varianza son iguales. ¿Sí? Es decir, si la media es 5,
la varianza también es 5. Es decir, los valores se distribuyen desde 5 hasta 0 y desde 5 hasta 10, porque así es la distribución. ¿Sale? Entonces, estamos hablando que Poisson lo que me dice es cuánto es la probabilidad de que la variable tenga un valor en un espacio de tiempo o en una... Y aquí pongamos un ejemplo muy, muy simple. El número de enfermos que solicitan atención de urgencia en un hospital durante un periodo de 24 horas, tiempo, tiene una media de 43.2. Unas obras en las instalaciones harán que las capacidades sean menores si el número de enfermos es mayor de 50. Regresemos a nuestra querida pandemia. La pandemia decía que los hospitales iban a aguantar siempre y cuando hubiera menos de 60,000 contagiados, 60,000 muertos. Pero obviamente fallaron, ¿no? Hay más de 200,000 muertos, casi 300,000. Entonces, obviamente que fallaron en sus cálculos de probabilidad. Aquí dice, ¿cuál es la probabilidad de que colapse el servicio de urgencias? ¿Por qué es importante esto? Porque pasa como, les pondré el caso, el puente que acaba de caer de Cerritos. Tú lo tienes que diseñar y tienes que evaluar que no se caiga, obviamente. Entonces dices, a ver, ¿como en cuántos años se debería de caer, suponiendo que no le dan mantenimiento en 20 años, 30 años, ¿no? O sea, porque obviamente sí se puede caer, ¿eh? Obvio, pero bueno, pero tendría que ser una probabilidad muy alta, o sea, la variable, los valores altos tendrían que ser en muchos años, no en pocos años. Entonces, ¿por qué razones se usa esto? Porque, a ver, imagínense un gobernante hace un puente, su gobierno dura 6 años, entonces mínimo, el puente debería de durar, no sé, 10 años, ¿no? Para que no lo culpen. Sí, porque obviamente sí. ¿Qué pasa si bueno, más va a durar un año? Pues luego lo culpan de corrupción, ¿no? Entonces, se trata de ver, dice, ¿qué es lo que quieres ver? Es cuando el hospital funciona bien. Entonces, lo que quieres, la probabilidad de que, la variable sea menos de 50 y luego le sacas el complemento, 1 menos eso. ¿Por qué? Lo mides de la siguiente manera. Dices, a ver, yo quiero saber cuándo, o sea, para saber cuándo el hospital ya no va a funcionar, lo que hago es evalúo primero cuándo funciona y luego saco la diferencia de probabilidad de 1 menos cuando funciona. 1 menos cuando funciona me daría el cuando no funciona. ¿Sí? O sea, me daría ese valor. A lo que me refiero es, por ejemplo, dices, a ver, si tengo un restaurante y cuando hay cuando hay el 80% o tengo 100 mesas, 100 sillas, 100 asientos. Cuando tengo hasta 80 asientos, los meseros atienden perfectamente. Más de 80 ya empiezan a tener retrasos, la gente se empieza a molestar, etcétera. Entonces yo tengo que medir la probabilidad de que haya más de 80, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque si hay más de 80 significa que la gente se va a molestar. Si la probabilidad es baja, ¿me tengo que preocupar o no? En este caso el hospital. ¿Por qué tengo que checar de que el hospital no colapse? ¿Nunca han ido a una urgencias en el Seguro Social o el ISSSTE? ¿Nadie ha tenido la mala suerte de? Yo no, profe. ¿Nadie? Bueno, pues muchas veces hay tantos enfermos, o sea, muchas veces buena parte está solo, ¿eh? O sea, llegas y no hay nadie. Pero el problema está que a veces, aunque claro, la probabilidad no es muy alta, muchas veces hay tantos, bueno, a mí me tocó alguna vez con mi papá que de hecho los enfermos los ponen en el piso. Entonces lo que tienes que medir es cuánto es la probabilidad de que eso ocurra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si eso es muy frecuente, entonces obviamente tienes que cambiar tu esquema, ¿no? Lo mismo en el restaurante. Si el restaurante es muy probable, imagínate que tienes mucho éxito,
Y es muy probable que tengas más de 80% de tus mesas, de tus sillas ocupadas. ¿Qué es lo que tendrías que hacer si es muy probable que, que dejes de dar un buen servicio? ¿Qué es la decisión que tendrías que tomar? O sea, si haciendo la probabilidad te das cuenta de que ¿cómo se llama? Si la probabilidad de que ya no atiendas bien es alta, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Eh, Meter más meseros o Exacto. tener un límite de personas que dejes entrar. Sí, muy bien. Pero eso, si te fijas, tendrías que medir primero la estadística, ¿no? Aquí lo que te dice es que la probabilidad de que el sistema colapse es de un 13%, punto 13. Aquí el problema con los hospitales es que si ese punto 13 te dice cuántos podrían morir por ese valor. ¿Sí me explico? A ver, por ejemplo, si yo estoy midiendo una Maruchan, imagínense, ahorita que estamos con el cuento de las Maruchan, pues podrías decir, ¿a cuántas personas les puede hacer daño? Wow. Bueno, ¿cuántas personas les ha hecho daño en los últimos 10 años? No sé, tantas. Pero en cierta manera no había sido todavía hasta la fecha A ver, aquí hay dos cosas que se pueden ver. Uno, posiblemente ha sido sea un problema de salud pública. O sea, es un producto que es dañino. Claro que la pregunta es por qué hasta ahorita. Dos, también puede ser, y eso es ser mal pensado, que como hay otros problemas en el país, como que la gasolina sube, que los productos suben, que hay más delincuencia, pues es una forma de distraer a la gente. O sea, te distraen con una tontería, ¿no? O sea, también eso es propaganda también, ¿eh? Eso es propaganda. O sea, que nos distraigan con la marucha, nos distraigan con otras cosas así. Eso es propaganda. Y lo que hacen es distraerte para que no estés pensando en que va a subir tu recibo de luz, en que el agua va a ser más cara. ¿Qué pasa? Decía que también como cuando, digamos, se acerca un mundial en que va a participar México, Ah, sí, claro. empiezan a mover muchas leyes, muchas reformas y ahora sí la gente como la mayoría están pues emocionadas por el partido de su lado, pues todos ellos ahora sí empiezan a mover todo por debajo del agua y ya cuando menos se acuerdas aprobaron quién sabe tantas leyes. Ah, sí, claro, ¿no? Y son bien mañosos, o sea, cuando son nuevos impuestos y demás, sacan algo en la televisión o en las redes sociales para que todo el mundo se distraiga, ¿no? Un ejemplo clásico fue el chupacabras. El chupacabras nació precisamente en una crisis. En una crisis la gente lo empezaron a difundir mucho y empezamos a pensar en eso, ¿no? Cuando realmente tu problema principal era tu economía. Pero bueno, ok, de nuevo. Punto 13 en ciertos términos es muy bajo. Punto 13. Pero, de nuevo, yo creo que el problema aquí también es una cuestión del contexto. Como decía Fátima, del lugar, ¿no? O sea, en ciertos lugares, pues te puede dar lo mismo con quién bailes, o sea. Pero si estás sin ánimo de ofender, si estás en un ranchito donde todos se conocen y donde vieron a Fátima con quién bailó y la abrazó y se veía muy contenta. ¿Me explico? O sea, hay contextos donde el punto 13 implica cierto número de muertos. Y hay contextos donde el punto 13, pues no falta de que, como las maruchas, ¿no? De que igual hayan, no sé, 200 personas enfermas de 1 millón que la compran, ¿no? Entonces, puede ser de que pues, no pasa de que te tengas una indigestión o algo así, no pasa de ahí. ¿Me explico? Entonces, dependiendo del contexto, siempre es el contexto. Bueno, este es un ejemplo. Otro ejemplo sería como este. Dice, cierta enfermedad tiene una probabilidad muy baja de ocurrir, de uno entre cada 100,000 personas. Si en una ciudad tiene 500,000 habitantes, medio millón, hay que calcular la probabilidad de que haya más de 3 personas con dicha enfermedad. ¿Sí? Calcular el valor esperado de habitantes que la padezcan. Entonces, lo que se hace es, dices, a ver, la probabilidad es de 1 sobre 100,000.
La media es de 5. ¿Por qué de 5? Porque son 500,000 divididos entre 100,000. 500,000 entre 100,000 te da 5. Entonces la media es de 5, la varianza es de 5. Entonces se dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya más de 3 personas enfermas? Nos vamos al Excel y a la fórmula. La fórmula es esta. Y te dice que el valor de probabilidad es 0.7365. ¿Sí? 0.7365 es bajo o alto. ¿Es alto, no, profe? Claro, mira, más allá de 0.5 es alto. En todos los contextos. ¿Sí? En todos los contextos, más allá de 0.5 es alto. Lo que los decía del hospital es que porque sí pueden ser contextos especiales, ¿eh? O sea, hay contextos como, por ejemplo, las mercancías chinas. Las mercancías chinas hace años, si encontrabas algo chino que fallaba, pues era muy normal, o sea, no había problema. Y la gente no se enojaba, pues compraba otro. O sea, te comprabas unos tenis en 100 pesos o 150 pesos. Te fallaban al mes y medio, pues te comprabas otros. ¿Sí? Pero entonces la probabilidad de que fallara era muy alta. Pero ahora ya no, ya tienen, se supone que hay cosas chinas muy bien hechas. 0.73 es muy alto. Lo que quiere decir es que la probabilidad de que una ciudad con 500,000 de habitantes haya más de 3 personas con esa enfermedad. ¿Sí? Entonces, es por ejemplo, esto se mide mucho para las epidemias. Y ahora también hay otras cosas que también se miden como que con 3 personas, ¿cuántas personas se pueden contagiar? ¿Sí? Porque ahora vamos a vivir en ese mundo. Entonces, veamos, mañana vemos la hoja de Excel, cómo se calcula, o sea, para que le des directamente la instrucción y no tengas que hacer toda la formulita que es esta. Se puede, pero es más relajo. Vamos a tener 3 elementos. K, que es el número de éxitos. N, que es la población sobre la que estamos trabajando. Y P, la probabilidad. ¿Ok? Hasta aquí, compañeros. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, No, compañeros? ¿Quedó claro? sí, profe. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sí le hayan entendido? No sé. Se va a ver a la hora de que hagan los ejemplos y hagan los ejercicios. ¿Ok? A la hora que hagan los ejercicios se va a ver si le entendieron o no le entendieron. Aunque les puedo decir que por lo menos en los otros grupos la probabilidad de aprobarle el curso es muy alta, ¿eh? Voy a ver si voy a checarle el de la unidad número pasada. Voy a checarlo. Ok, muchas gracias. Del curso pasado para ver las probabilidades. Ok, si no hay ninguna duda, nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, profe. Mañana. Gracias, profe. Hasta mañana, profe. Gracias.